La serie Los Nuestros nació como una propuesta de Anima Films, una productora argentina con la que ya habíamos trabajado juntos en Pancho Villa, temporada de Sopilotes y los 6 capítulos de México, el México que no te han contado nunca. A partir de eso dijimos, vamos a hacer una serie con personajes latinoamericanos y con temas latinoamericanos, y estábamos trabajando, produciendo nosotros y luego vendiendo al History Channel, que fue el que las distribuyó. Pero el History en esos momentos se vio como reacio. Eran los momentos de hace año y medio, 2 años, donde les encantaban en el History las series de los que venden subastas, los no sé, güeyes de Alaska, y era la moda que se había puesto en Estados Unidos, y nos vieron con peros. Y entonces Anima dijo, ni madres, si no nos quieren un chingo, no lo hacemos con ellos. Y de repente Telesur vio el proyecto y dijo, va. Para México eso era un problema, porque Telesur en México solo se puede ver en cable a través de Total Play, aunque luego los documentales se pusieron en YouTube y se podían ver gratuitamente y se podían descargar gratis en la serie, se podía descargar gratis en Telesur. Pero Telesur tiene una audiencia impresionante en otras partes de América Latina. Es el canal más visto, obviamente, en Venezuela, es el canal más visto en Cuba, es el canal más visto en Ecuador, tiene mucha presencia en Argentina, es muy visto en Centroamérica, y entonces era una oportunidad de abrir la serie. Yo partí del mismo supuesto que había partido en todos los capítulos, que es 0 censura, lo que contamos lo contamos y no se toca, y solo cuento historias que me sé. No trabajo con guiones, sino que vamos contando la historia. Esto significaba que era una serie de producción muy cara, porque andar viajando por media América Latina produciendo los programas. Trabajé con un equipo maravilloso, Matías Gelbert en la dirección y Sebastián Gamba en la segunda cámara, la producción y la foto fija. Y en cada lugar se iba sumando un sonidista. Hicimos 6 programas. Al final, algunos de ellos tuvieron una audiencia brutal. En Cuba, cuando se estrenó Guiteras, estábamos filmando el siguiente serie, que era la serie sobre el Che, y nos detuvieron, no podíamos caminar una calle sin que nos pararan 20 veces para contarnos lo que nosotros habíamos visto. Finalmente Telesur le regaló a la Brigada Paralela en Libertad los derechos de reproducción en video para México, de tal manera que al final de esta presentación se va a poder comprar por 70 pesos los 6 programas en una caja con 2 discos donde están los 6 programas completos. José Ramón hizo una versión reducida de 6 minutos de cada programa para darles una idea, y antes de cada uno se los iré platicando un poco. Rodolfo Walsh, que fue el primero, lo filmamos en Argentina, y el eje de la historia era la biografía de un periodista para nosotros fundamental en todo el mundo, porque había inventado una manera de hacer periodismo, que era un periodismo de investigación profunda, que lo llevó a desarrollarse políticamente hasta terminar en conflicto con la dictadura argentina. Se incorporó a la guerrilla en Argentina y murió asesinado por la dictadura. Entonces vamos a ver un pedacito de Rodolfo Walsh. En mi cuarto donde trabajo en la Ciudad de México, en la parte de atrás de mi silla, hay una foto colgada en la librera. Es la foto de Rodolfo Walsh.
y cuando escribo la pausa que haces para fumar, te das la vuelta, lo miras y dices, muy bien, compadre. Para mí, Walsh es uno de mis santos laicos, tan importante en la vida de muchos de nosotros en la izquierda latinoamericana. Es sin duda el padre, el fundador del nuevo periodismo en América Latina, que no es cosa menor, maldita sea, no es cosa menor, es... Desde Argentina no se las queremos pasar completa, no, tómenselo con calma, véanla en su casa con tiempo y capacidad de reflexión. De Argentina nos vinimos para México para hacer las 24 horas claves de la expropiación petrolera. Pedimos permiso para filmar en Los Pinos y nos mandaron a la chingada. Pedimos permiso con nombre falso para filmar en Los Pinos y nos mandaron a la chingada. Pedimos permiso para filmar en Palacio y nos mandaron a la chingada. Pedimos permiso para filmar en la azotea del Hotel Majestic, donde estaban los periodistas extranjeros, en el momento en que Cárdenas lee el mensaje de la expropiación, y nos mandaron a la chingada. Y entonces dijimos, bueno, pues así lo vamos a hacer, y lo hicimos en la calle y con la gente. Tengo que contar que cada vez que andábamos por la calle filmando, estaba en esos momentos el debate sobre la desexpropiación petrolera, y roncaba cada vez que decíamos estamos filmando la historia de las 24 horas claves de la expropiación petrolera y Lázaro Cárdenas. Bueno, de ahí te respondían, hijos de su chingada madre, se quieren llevar. Maravilloso el ambiente. Vamos a pasarle unos minutos de esa versión. Es el segundo programa de la serie. Cada programa dura 1 hora, 55 minutos. Lázaro Cárdenas se levantó en la mañana, las condiciones políticas estaban dadas, vio la coyuntura y raca. No hay tal. El conflicto petrolero que da origen a la expropiación tiene una larga génesis. A veces lo percibimos como acto histórico dentro de un contexto, la habilidad de Cárdenas para encontrar la coyuntura política internacional, el movimiento social en ascenso. Pero si algo calienta a los mexicanos es el valor simbólico. O sea, creo que tan valioso y tan importante es haber recuperado las ganancias de la extracción, la refinación, la transportación, el subsuelo, que estaba en la ley. Cárdenas lo único que hace es nacionalizar las compañías que estaban haciendo el negocio. Algo tan importante como el hecho de la nacionalización es darle orgullo a un país, es darle dignidad, la sensación de que no hay fuerza transnacional que esté por encima de sus designios. Y eso es lo que lo hace grande al general Lázaro Cárdenas. Dura 1 hora, luego se lo llevan a su casa y lo ven completo, no se angustien. De ahí nos fuimos a Nueva York a filmar a John Reed, cómo nacía como revolucionario, y lo fuimos siguiendo de Nueva York a Chicago, al Paso, a Juárez, hasta que encuentra a Pancho Villa, y acompañamos a John Reed hasta Torreón, donde después de haber visto el principio de la batalla de Torreón, se separa de Pancho Villa. Ahí tenemos que decir que la filmación se volvió riesgosa porque American Airlines nos dejó botados en Chicago, entonces tuvimos que dormir en el suelo de un aeropuerto para poder llegar a tiempo a la conexión al Paso, para luego bajar en camioneta hacia Chihuahua y recorrer el famoso y nunca bien ponderado estado de Chihuahua. John Reed. Sus amigos lo llamaban Jack. Y muy pronto lo van a llamar Juanito. Era
Un hijo de las clases adineradas norteamericanas. Había nacido en el noroeste, en Portland. Tenía 26 años en el momento de iniciarse esta historia en Nueva York. De familia conservadora. Había estudiado en Harvard. Era un chico terrible, bromista, deportista. Nadaba, jugaba waterpolo. Y había sido capturado por el periodismo de la época. Y va a recalar, rebotar en el centro de la bohemia roja neoyorquina. Y lo va a traer a este centro una relación apasionada con el movimiento obrero. Participa activamente como periodista en la huelga de Patterson, donde empieza a hacerse un nombre como narrador directo en el lugar de los hechos. Y finalmente, la bohemia roja en Nueva York, cuyo centro está aquí, en esta plaza, en Washington Square. John Reed viajó de Nueva York a Chicago para tomar un tren que cruzara en línea recta hacia el sur de Estados Unidos y lo trajera hasta El Paso, Texas, a esta estación. Una vez encontrado en El Paso, la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ahí estaba, la podía tocar. Ahí, en Ciudad Juárez, a unos metros. John se dirigió hacia uno de los centros informales del chismorreo, el contacto. Si se fijan, traigo cigarros en las manos, pero no puedo, porque llegaron 5 policías en Nueva York a decir que no podía fumar en ese pinche parque. Entonces, he ahí la razón y motivo por el cual los cigarrillos están solo en las manos. De ahí nos fuimos a meter en la Sierra del Bacatete, en territorio yaqui, con 40 grados a la sombra, recorriendo todas las comunidades yaquis para contar la historia de la guerra de los yaquis contra Porfirio Díaz. Apasionante, porque además no solo la contábamos filmándola, sino que en cada comunidad los consejos de ancianos nos hacían contarles la historia. Entonces teníamos asambleas todos los días con los consejos en territorio yaqui, que es muy chistoso porque en el territorio yaqui todos los yaquis hablan castellano, pero en las reuniones del consejo se tiraban unos rollazos en yaquis y uno decía sí con la cabeza muy serio, ¿no? Y luego traducían. Y de repente estoy en una reunión del consejo que llevaba 2 horas, donde les habíamos contado qué había pasado, la historia de la guerra, etcétera. Y me dice un cuate, no te preocupes, ya todos leyeron tu libro de Pancho Villa, es pura faramaya, es para que formalmente esto quede amarrado y sea firme. Maravillosa la gente. Era el momento además en el que los yaquis iniciaban la 10ª guerra en su historia por la defensa del agua y había bloqueos de carreteras. Entonces estuvimos narrando la guerra del yaqui al mismo tiempo que filmábamos la historia. Muy difícil porque apenas si quedan huellas. Ahí el INAH no ha preservado ningún monumento histórico. Lo más que logramos fue el rescate de 3 o 4 huellas de fuertes que los yaquis hicieron o que hizo el ejército porfiriano y las ciudades. De hecho, los 2 dirigentes grandes de la revolución yaqui, que dura 40 años, hay una foto de cada uno y es todo lo que hay. El material gráfico es muy pobre. Entonces fue una experiencia apasionante. Dormíamos en un hotel de carretera que tenía ruidos en las noches. Había mucha movida ahí en el hotel de carretera, entonces no dejaban dormir y a las 6 de la mañana, para usar las horas de luz, salía el equipo a recorrer los 8 pueblos en la cuenca del Yaqui. Fue una experiencia muy, muy, muy padre. La región yaqui es extraña, extremosa. Según unos autores, el clima es árido, de los 42 grados en agosto al 0 en diciembre. Hay otras versiones todavía más radicales.
En 22 días del año hay lluvia, solo 22 días. Bien. La intención de la serie era crear un nuevo santoral de referencia latinoamericano. O sea, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, eran las respuestas a la primera pregunta. ¿Qué tenemos detrás? ¿Quiénes estuvieron antes? Y además con mentalidad latinoamericanizante, o sea, no cerrarnos en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, sino ir construyendo poco a poco un panorama de personajes de todos nuestros países que nos dé lentamente una visión más sólida de América Latina. El uso de la palabra los nuestros era decir estos son los nuestros. Los yaquis, Cárdenas y la expropiación petrolera, Rodolfo Walsh, Roque Dalton, John Reed, y intentamos hacer documentales de manera lo más clara posible y contando la historia, pero al mismo tiempo lo más sólida posible, tanto en la investigación como en la reconstrucción. Son personajes con historias difíciles de rastrear, no hay fotos, no hay testimonios, no hay material documental, cuesta mucho trabajo seguirles la pista, pero al mismo tiempo resulta muy grato el proceso de irlos encontrando. Me han preguntado muchas veces, y bueno, ¿por qué te ha entrado últimamente esta pasión televisiva? Pues la respuesta es porque la historia, y lo demostré en México, estaba sin contar y estaba mal contado. El Pancho Villa, la historia del asesinato de Madero en Sopilotes, el carruaje de Juárez y la huida hacia el norte, la falsa imagen que tenemos de Hidalgo, la historia de Escudero y el primer ayuntamiento socialista de Acapulco, resultaron para muchos de los telespectadores que las vieron sorpresas y una manera diferente de hacer historia, una manera de hacer la historia de formas narrativas, acercándola al telespectador y haciéndole ver que la historia puede ser muchas cosas, pero no tiene por qué ser aburrida. No es una recolección de fechas, detalles a recordar, sino es otros nosotros que a lo largo de los siglos han estado en conflicto, en lucha, tratando de acercar a su país a un estado mayor de libertad. Los nuestros ha sido el tercer intento que hacemos. Ahora está en televisión la nueva serie, la que hicimos sobre el Che, 14 medias horas, 7 horas de duración, 32 ciudades, recorrimos arriba y abajo, tratando de reconstruir la historia del Che. Está pasando los jueves a las 8:30 de la noche en Telesur. Y ya están presionando para que hagamos la nueva serie. Lo que pasa es que yo ya pedí vacaciones temporales, entre otras cosas porque si los escritores no escribimos valemos pa' pura madre. Y si nos la pasamos haciendo presentaciones y en ferias del libro y etcétera, ¿a qué horas escribimos? Y yo necesito de la escritura como del oxígeno para poder vivir. Vamos a poner a la venta, nos regaló Telesur los derechos, la brigada los produjo lo más barato que podíamos, los 6 capítulos de 1 hora en 2 discos van a costar 70 pesos, y con gusto se los firmaremos. ¿Ya los trajeron? Allá van a estar a venta. Y me pregunto, ¿ya llegó Ríos? Sí. Ya está con nosotros Eduardo del Río Ríos. Y también está el Fisgón. Por ahí lo veo. Allá van a estar vendiendo los videos. Yo firmo a todos los que quieran y le damos 10 minutos antes de que se incorpore Ríos por acá arriba.